Y en sí, ¿qué autores fueron los que más te ayudaron con lo que fue el desarrollo, mejor dicho, para desarrollar esta imaginación? Porque como tú lo mismo lo has dicho, los números son generales en diversos temas, con la excepción del 4 que regresa al primero. En sí, ¿qué es lo que más te ayudaba? ¿La ciencia ficción, la música, las novelas? ¿Qué era lo que más? Mira, particularmente, ahí tienes una pequeña trampa, porque, por ejemplo, aunque el 1 y el 4 vuelven a la misma, al mismo género que es la ciencia ficción, tienen ciertas cosas que son diferentes y tienen ciertas cosas que son parecidas. Por ejemplo, mira, tú tienes la primera historia, ¿sí?, que narra acerca de un tecnoprofeta que va a predicar la palabra del Eterno. Entonces, por ejemplo, tienes al tecnoprofeta, la manera en la que se va acercando a través del desierto, y sencillamente no quiero spoilear a nadie. Y no spoilers. Y no lo vamos a spoilear, pero sencillamente es pues ahora sí que un personaje con cierto carácter sagrado que quiere compartir vida. Y después, por ejemplo, tenemos la última historia que trata acerca de un cazador que busca venganza, y si te checas es exactamente los mismos encuadres, la misma entrada. Es un personaje mítico y místico, de la misma forma que la primera historia, pero es una persona que está interesada en compartir muerte. En sí, eso es lo que me gustaba mucho. Me gustaba mucho que, por ejemplo, en uno viajabas al futuro, en otro volvías al pasado, en otro volvías al futuro, en otro volvías al pasado. Es así como que, ¿cómo podría decirse? Como una especie de cuerda, ¿sí? Saltas, sigues, saltas, sigues, saltas, sigues. Sencillamente lo que hago es, pongo muchas referencias, hablo varios lenguajes en una historia para que el artista pueda encontrar esos pequeños detalles, ay, espérame, esto y esto se parecen, pero esto no. Entonces comienzan a encontrar patrones que no existen, pero que existen porque ellos lo ven. Hay algunos patrones que no existían hasta que ellos se dan cuenta que alguien más los dice y comienzan a verlos en las historias. Entonces, eso es lo que estoy buscando. Estoy buscando ofrecer historias que puedan tener diferentes perspectivas y que le puedan hablar a diferentes personas. Como Alfred Hitchcock, Rod Serling, Stephen King, ¿verdad? ¿O no? Definitivamente. Stephen King es otra de mis influencias. He leído varios de sus libros desde que estaba chavito, pero la cuestión es esta. Y me gustaría esto dejarlo un poquito claro, y espero que le pueda ayudar a algunos escritores. Si tú eres un escritor que quiere escribir cierto género en particular, hablemos, por ejemplo, de cómics, por decir algo. Si tú quieres escribir cómics y lees cómics para poder escribir cómics, eres un escritor que se está ciclando a sí mismo y no vas a poder entregar nada innovador. Entonces, por ejemplo, si tú eres un escritor de suspenso y comienzas a leer a Stephen King y comienzas sencillamente a estudiar libros dentro de ese género, no vas a aportar nada. Lo que tú necesitas hacer es pensar fuera de la caja. Entonces tú necesitas comenzar a escuchar música, necesitas leer novelas, ensayos, noticias, otros lenguajes, otras aplicaciones, y poder de ese material poder absorberlo y aplicarlo en tu trabajo. Tomar un poco de cada cosa. Sencillamente piensa como pensar fuera de la caja, porque si no vas a encontrarte clones y clones y clones y clones del mismo libro, del mismo autor. Entonces, si tú lees ciencia ficción, por favor, deja de leer a Isaac Asimov, deja de leer historias que hablan de ciencia ficción de hace 50 años, o sea, sencillamente comienza a pensar nuevas cosas, comienza a hacerte nuevas preguntas, abre los ojos, ve cuáles son las problemáticas que hay hoy en día en el mundo, y sencillamente sitúalas en un escenario completamente abstracto y absorto de tu propia situación. Es lo que yo noté, por ejemplo, en otros escritores mexicanos. Por ejemplo, no sé si has leído Gothic Doll de Lorena Amki o Hielo Negro de Bernardo Fernández Ver. Sí, de Ver he leído varias obras. Ver, amo tu trabajo. Lo que me encanta de Ver es que siempre, cada vez que lees un libro de él, como que ves que todo se centra en lo que es México, pero también de tal modo como que se ve general, no se ve simplemente específico. Y lo que me de Lorena Amki, incluso cuando lo mencionó en su entrevista de Gothic Soul, es que ella, aparte de leer los libros de vampiros, empezó a leer qué cultura es de la India, libros de filosofía. ¿Tú qué lees, por ejemplo, para poder crear este tipo de historias? Bueno, honestamente, cada historia tiene un proceso
creativo completamente diferente una de otra. Sería muy difícil para mí decir, mira, lo que pasa es que para este número de Dharma leí esto, lo otro. Lo único que yo puedo decir es que cada número, o sea, cada historia es única en el sentido de que necesitas encontrar el mensaje correcto. Por ejemplo, mira, tengo esta de aquí. ¿Sí? Por ejemplo, la tercera historia, de nuevo, no va a ser spoiler. Y no spoiler. Por ejemplo, es no, mira, más sencillo. La segunda historia fue la que a ti te gustó, es la de Sofferenza. Sí, la de es una historia abstracta basada en la cultura de la ópera italiana. Entonces, pues bueno, por ejemplo, esa historia particularmente me vino a la mente cuando estaba escuchando una pieza de ópera italiana de 1912. El cantante Enrico Caruso, si tienen la oportunidad de verlo en YouTube, estuve escuchando una tragedia y entonces sencillamente comenzó a evocar en mí ciertas sensaciones de venganza, oscuridad, traición. Entonces así comienza a nacer el proceso creativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, particularmente para esa historia de Sofferenza no leí absolutamente nada en el sentido de que, ay, escuché esta noticia y de ahí desarrollé el concepto. No, obviamente tienes que entender cuál es el concepto de la ópera, necesitas estudiar o ver referencias de teatros, necesitas entender cómo funciona, las armonías, las melodías, el lenguaje musical. Hay ciertas citas que están en italiano, necesitas corroborar las referencias. Vaya, hay mucho trabajo detrás, pero el concepto primordial e inicial no nace en una lectura. ¿Por qué? Porque necesitas pensar fuera de la caja. Así es. Una vez incluso creo que lo dijeron no sé si te acuerdas del programa La Hora Marcada. La Hora Marcada, claro. En un capítulo donde una sombra cobra vida porque dice que está harta del escritor, le dice: sal al mundo, porque así viendo el mundo podrás plasmar mejor tus ideas, porque era un escritor que tenía problemas. Más o menos es lo que tú estás diciendo. Todos los escritores tienen problemas. Sí. No todos están encerrados en un cuarto escribiendo. El que estén encerrados no significa que tengan problemas. O sea que no tenemos vida social. Yo tengo bastante vida social, pero bueno, eso no significa que no tengo problemas. No, estoy jugando. Lo que pasa es que creo que estamos victimizados por los estereotipos. Así es. Entonces, porque sencillamente hay que comenzar a romperlos un poquito. Así es, salir al mundo, conocer de todo un poco, escuchar un poco de música. Y en este caso, Dharma, lo que me gustó y que esperen escucharlo en la reseña es que los números son generales, son variados. Y a mí, yo por eso te pregunto, un último consejo que le puedas dar a todos los que deseen ser escritores. Lean constantemente, lean de día, de noche, durante las tardes. Las etiquetas de la leche Lala no cuentan. Sí, definitivamente. El punto es que ustedes necesitan nutrirse de esa manera. Si tú quieres ser escritor, necesitas leer. Un escritor que no lee no es un escritor. Así es. Entonces, yo les recomiendo, como tengo, digamos que ya un horario muy inflexible en mis días y yo tengo que estar leyendo constantemente, lo que hago es que busco obras autoconclusivas y relatos breves. Me gusta mucho. ¿Puedo recomendar autores? Claro. Por ejemplo, me gustan las historias o los cuentos cortos de Neil Gaiman, es uno de mis escritores favoritos. Si tienen la oportunidad de ver su trabajo en relatos cortos, me gusta mucho el trabajo de Orhan Pamuk, si tienen la oportunidad de verlo. El escritor Edgar Keret también es muy bueno en relatos cortos, relatos breves, los bocados de texto que él maneja. Entonces, sencillamente piensen fuera de la caja, lean constantemente y sencillamente abran su mente a las posibilidades de referencias más allá de la lectura, la música, las vivencias, las trivialidades, los relatos breves. En todos los lugares donde ustedes puedan ver si tienen el don o tienen la capacidad de la visualización y de la observación, van a poder encontrar una historia. Y como último detalle, los 4 cómics de Dharma, ¿dónde los podemos comprar? Claro que sí, mira, la distribución en el noreste está a cargo de librerías Vinci. Pueden buscar esta librería virtual con su nombre en Facebook. También pueden contactarme a mí directamente. Todas mis redes sociales es Homero Ríos, THE Homero Ríos. Si ustedes son del centro o sur de la República, también pueden contactar a la revista Comicase. Ellos tienen una distribución bastante buena. Pueden contactarlos bajo ese nombre, también en Facebook.
Correcto. Y por ejemplo, si yo viviese, digamos así, en Argentina, en Chile, en algún otro país, ahí cómo podría comprar. Definitivamente, también pueden contactarme directamente, todos los que estén fuera del país pueden contactarme directamente o pueden contactar a Comicase. El envío corre por parte del comprador, pero pues obviamente nosotros hacemos hasta todo lo posible vaya para que ustedes puedan recibir el material en sus manos. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Creo que ya el sujeto es hombre, mujer, alguien transexual, que es esa cosa. Es Frida Kahlo, creo. Creo que ya nos está pidiendo que nos vayamos porque si no, no nos estaría viendo así. Y pues nos vemos en la próxima. No se lo pierdan y